Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 31 al 35. Y dice así la palabra de Dios para ti y para mí. Después que Judas hubo salido, después que Judas se fue, Jesús dijo: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros, así como yo les amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Martin Luther King es uno de mis héroes favoritos. Martin Luther King fue activista de los derechos civiles y reconocido por su lucha pacífica contra la segregación, la separación y discriminación racial en este país de los Estados Unidos. Martin Luther King Jr. dijo esta frase: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Me gusta esa frase de Martin Luther King Jr., pero yo le voy a cambiar un poquito. Hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a amarnos unos a otros. Los discípulos de Jesús aprendieron a ganar dinero, porque Jesús, cuando estuvo aquí sus 33 años, no fue un pobre, ni tampoco fue un millonario. Pero Jesús tenía su dinero. Y si ustedes se fijan, los discípulos de Jesús aprendieron a ganar dinero. Incluso tenían un tesorero, como Judas, que se encargaba de las finanzas, de administrar el dinero. Así es de que los discípulos de Jesús aprendieron a ser prósperos, a ganar dinero. Los discípulos de Jesús aprendieron a hacer milagros. Los discípulos de Jesús aprendieron a impactar gente. Pero los discípulos de Jesús todavía no sabían amar. Los discípulos de Jesús no habían aprendido a amar. Nuestra escritura de hoy, en su contexto, se da en la última cena. Se da en esa última cena de Jesús con sus discípulos. En este pasaje de capítulo 13 del Evangelio de Juan, en esta última cena que Jesús compartió con sus más íntimos seguidores, amigos, discípulos, Jesús les habla con el corazón en la mano. Jesús abre su corazón y les dice lo que estaba sintiendo en lo más profundo de su alma. Podríamos decir que Jesús se desnudó su alma. Jesús habló
habló finalmente con claridad, no en parábolas, sino habló con claridad para que sus discípulos lo entendieran, lo comprendieran. Podríamos decir que Jesús se desahogó y tratando por última vez, Jesús trató de explicar su misión y expresar su amor que tenía hacia sus discípulos. Durante la última cena, en la cual se da este texto que hemos escuchado hoy, Jesús, con un peso en su alma, les dice que ha llegado la hora de partir de este mundo y de ir al Padre. Lo dice claramente Juan 13, versículo 1. En pocas semanas yo me iré en una sabática por 3 meses. Y hay un peso en mi corazón, porque ¿qué va a hacer templo? ¿Qué va a hacer la congregación sin mi presencia, sin mi liderazgo? Jesús les trataba de hacer entender y expresarles que los amaba. La Escritura dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Jesús sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y que regresaba a Dios. Juan 13, versículo 3. Y Jesús les demuestra este amor al levantarse de la mesa y asume ese papel de siervo, de esclavo, y les lava los pies polvorientos, los pies cansados y sucios de sus discípulos, porque Jesús les quería mostrar su amor, su compasión y cómo servir a otros. Jesús les quería mostrar una vez más en hechos su misión. Jesús también durante esta última cena había un peso en su corazón de que alguien estaba a punto de traicionarlo. Juan 13:11. Y todo esto sucedió en esa última cena. Jesús en esta última cena habla de la traición que iba a suceder pronto. Jesús verbaliza la traición. Jesús saca la traición al aire, la expone. Jesús no guarda la traición que le van a hacer, el pesar de esa traición dentro de su alma. Él la saca, la expone. Esa traición no se le queda en el pecho engarruñada, sino que la expresa y la saca afuera de su ser para despojarse de ella. Yo tengo 16 hermanos y cada vez de que visito México, a mi gente, a mi familia, la mesa se llena de 10, 15, 20 personas. Y en esa mesa se habla de todo, sin juzgar a nadie, y expresamos nuestro amor, también nuestras diferencias, para que nada se nos quede aquí en el pecho. Es un lugar seguro, la mesa debe ser un lugar seguro de expresar, para expresar lo que tenemos, lo que somos. Muchas veces no nos gusta hablar de lo que nos preocupa, de lo que nos duele o de lo que nos pone triste. Pero al hablar de estas cosas nos trae sanidad y nos trae esperanza. Jesús lo hizo. Jesús tenía ese peso de que alguien lo iba a traicionar y lo sacó al aire. Se desnudó
expresó. Jesús anuncia la traición inminente a sus discípulos. Y luego, después de anunciarla, procede a alimentar a su traidor. Y alimentarlo, podríamos decir literalmente en su boca. Porque también lo amó. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan 13:26. Y cuando hubo mojado el pedazo de pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús alimentó a su traidor literalmente en la boca. ¿Cuántos de nosotros haríamos una cosa semejante? Y es por eso que el ser cristianos, seguidores de Jesús, se nos exhorta a ser como Él. Pero qué difícil es alimentar a los que nos traicionan en la boca, con amor, con compasión y aceptación. Y más que todo, con perdón. Qué difícil. Jesús lo hizo, no es imposible. Jesús luego le dice a Judas, vete y haz lo que tienes que hacer. Judas luego se va a hacer su trabajo sucio. El narrador de la Escritura lo dice. Pero es interesante cómo nuestra Escritura de hoy comienza en Juan 13:30. Y era de noche. Y era de noche. En ese momento oscuro es en el que comienza nuestro texto de esta tarde. Cuando Judas salió de esa comida, cuando Judas se levantó de ese banquete, dice la Escritura que era de noche. Y es en ese contexto, en el contexto de una cena, un banquete, de un Jesús preocupado, un Jesús que expresa sus sentimientos y preocupación, un Jesús que expresa su temor y también expresó el peligro de un momento oscuro. Después de todo esto, dice la Escritura que Judas se fue. Hay momentos oscuros en nuestras vidas. Los expertos dicen que nunca hagamos decisiones grandes cuando hay momentos oscuros, que debemos esperarnos a que amanezca. Cuando estemos confundidos, hay que esperarnos a que se aclarezcan las cosas. Cuando todo el tapete ha sido removido de debajo de nuestros pies, no hay que hacer decisiones grandes hasta que todo se calme. Era de noche. Judas se levanta de la mesa y se fue. Es en este momento oscuro en que comienza nuestro texto. Cuando Judas se fue. Cuando Judas se fue, entonces Jesús dio uno de sus más, y yo podría decir el más grande mandamiento que tiene la Biblia. Que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este gran mandamiento Jesús lo dijo después que Judas se fue. Hay veces, hermanos, que las mejores cosas suceden cuando alguien se va. Cuando alguien se va de nuestras vidas es cuando algunas veces lo mejor florece. Cuando una persona que es tóxica en nuestras vidas se va, todo lo nuevo comienza.
podemos florecer, crecer, cambiar, transformarnos, resucitar, finalmente vivir. Cuando Judas se fue, entonces Jesús dijo su mejor, más grande mandamiento, que os améis unos a otros. Y si me pregunto yo, ¿por qué Jesús no dijo el mandamiento cuando Judas estaba ahí? Hubiera sido lo más apropiado. Pero podría decir muchas cosas el por qué Jesús no dijo que os améis unos a otros como Él nos ha amado cuando Judas ya no estaba ahí. Y yo creo que una de las cosas que puedo ver es de que Jesús no lo tenía que decir cuando Judas estaba ahí. Jesús no lo dijo con palabras cuando Judas estaba ahí. Jesús lo dijo con actos, con acciones. Cuando alguien se va, hermano, hermana, las mejores cosas suceden. Mi madre murió y acabamos de celebrar el Día de las Madres. Yo nunca pensé que fuera yo a sobrevivir sin mi madre. Pero su partida me hizo más fuerte, más generoso, más amable. Su partida fue un beneficio. Me hizo volar con mis propias alas. Hay veces que cuando alguien se va, aunque es una persona amada, nos ayuda a florecer también. Me voy por 3 meses en una sabática, pero yo sé que Dios levantará los pies de Templo Cristiano Central a alturas grandes, a misterios más profundos. Y el Espíritu de Dios se mostrará con gran poder. Cuando Judas se fue, Jesús nos dijo un discurso que el por qué Judas se iba o por qué Judas lo traicionó. Ustedes se fijan que bien podría haber hecho Jesús un gran discurso ahí, el porqué de la partida, el porqué de la traición de Judas. Pero ¿para qué hablar de lo malo? Yo creo que aquí hay una enseñanza muy profunda de que Jesús no da un discurso de la maldad de Judas, de la partida, sobre la partida de Judas, porque no hay que hablar sobre lo malo. ¿Para qué hacer un discurso sobre la maldad? Jesús aquí no lo hizo, que bien lo podría haber hecho, pero no hay necesidad de hablar de lo que hemos caído, de lo que hemos sufrido, de las derrotas que hemos tenido, de lo malo que yo era. No hay necesidad. Solo había un solo discurso, y ese discurso es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es el único discurso que Jesús da a sus discípulos. No habla de nada de las cosas terribles que Judas estaba a punto de hacer. No vale la pena de hablar sobre los malvados y la maldad que hay en el mundo. Jesús no dio un discurso sobre la maldad. En cambio, Jesús se enfoca en su misión, en preparar a sus discípulos para por lo que está por venir. Hermanos, hermanas, siempre enfoquémonos en la misión, enfoquémonos en la vida, enfoquémonos
en nuestra misión, en lo que Dios tiene para nosotros, para hacer. Enfoquémonos en que Dios tiene que ser glorificado y que debemos de glorificar a Dios. Enfoquémonos en esa cruz gloriosa, porque ese es el lenguaje del Evangelio, de esa elevación de la cruz, en la cual Jesús se entregó por sacrificio, por amor. Jesús les habla con tiernas palabras y les dice, hijitos, ya no estarán, estaré solo, ya no estaré con ellos un poco más. Ya no estaré con ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero Pedro, como siempre, preguntando, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy no puedes ir, seguirme ahora, pero me seguiréis después. Pedro responde, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida daré por vosotros. A lo que Jesús responde, prediciendo que Pedro lo negaría. Jesús sabía que Pedro, uno de sus más cercanos compañeros, lo iba a negar. Sin embargo, sus palabras de despedida a sus discípulos no se enfocan en la culpa por sus fallas pasadas ni futuras, sino que Jesús se enfoca en decirles, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Al tomar mi sabático, es el momento de llegar y ayudarles a que se preparen. Y que Dios nos promete que Dios estará con nosotros, aunque ya no esté yo aquí físicamente, Dios estará con cada uno de ustedes. Porque así como Jesús les promete el Espíritu Santo a sus discípulos, así yo les digo que el Espíritu Santo les acompañará, les aconsejará y les consolará. Jesús se enfoca en la necesidad de sus discípulos, que vivan en comunidad, de que se amen unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, de que os améis uno a otro. Pero ¿qué significa amarnos unos a otros? ¿Qué significa amarnos unos a otros como Jesús nos amó? Amarnos unos a otros significa que nos servimos unos a otros en las tareas más humildes, en las cosas más insignificantes. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús amó a sus discípulos de la forma más simple, de la forma más insignificante. Les lavó sus pies. Y hermanos, así es como nos amamos unos a otros. En cosas simples, en las formas más insignificantes. Como llamar a alguien por teléfono o ayudar a alguien a traerlo a la iglesia o invitarlo a la iglesia o ayudar a alguien con un consejo o ayudarle a alguien con comida. Amarnos unos a otros con las cosas más simples. Eso es lo que hizo Jesús. De una forma simple expresó su amor. Les lavó sus pies. Y así es como nos amamos unos a otros. Expresando en formas simples nuestro amor. Con buenas palabras, con buenas intenciones, siendo amables. Pero también Jesús les dice que los amó de una forma simple, humilde, que los amó de una
forma extraordinaria, que los amó de una forma heroica. Y Jesús les dice que dio su vida por ellos. Así es de que, hermanos, hay veces que nosotros amamos a los demás de una forma humilde, sencilla, pequeña. Pero también hay veces que tenemos que amar de una forma heroica. Tal vez no demos la vida por los que amamos, pero sí hay momentos que podemos despojarnos de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, para amar a nuestros hermanos y hermanas. Me voy por 3 meses en mi sabática. Templo Cristiano Central va a tener que amar de una forma heroica. Templo Cristiano Central va a tener que servir a la comunidad de una forma heroica. Templo Cristiano va a tener que ayudar a otros, amar a otros de una forma heroica. La Escritura nos da un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, en una forma sencilla, como lavarnos los pies, protegernos en una forma humilde, pero también de una forma heroica, en donde tenemos que darnos de una forma total y plena. Jesús lava los pies y alimenta a Judas, que lo traicionó. Jesús ama a Pedro, el cual lo negó. Jesús ama a todos los que estaban a su lado y a todos los que no estuvieron en su momento más oscuro. En esta escritura de hoy, Jesús demuestra su amor por sus discípulos, por los que le amaron, como también los que le fallaron miserablemente. Nosotros, como cristianos contemporáneos de hoy, no nos quedamos cortos en nuestro amor mutuo, sino que tratamos de amar lo más que podamos. Hay veces que sí fallamos, pero Dios en esta tarde nos dice que Él está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Los argumentos teológicos y éticos a menudo nos sirven como paredes que nos dividen y dividen nuestra comunidad. Pero en este amor que Jesús sella en nuestros corazones, de amarnos como Jesús amó, nos da un nuevo mandamiento, no un consejo. Nos da un nuevo mandamiento, no una exhortación. Jesús nos pone este nuevo mandamiento como una condición para ser sus discípulos. Y nos dice que si nos amamos unos a otros, entonces verdaderamente seremos sus discípulos. Que cuando lo amemos, nos amemos unos a otros como Jesús nos amó, entonces verdaderamente daremos gloria a Dios. Nosotros no damos gloria a Dios con nuestra teología o nuestras creencias o moralidad. Nosotros damos gloria a Dios cuando nos amamos unos a otros, como Jesús nos amó. Ahí es cuando le damos la gloria a Dios. Todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Hermanos, hermanas, es simplemente por nuestros actos de amor, actos de servicio y sacrificio, actos que señalan el amor de Dios por el mundo, dando a conocer a Jesucristo. Actos pequeños
de humildad y actos heroicos de entrega total. Hoy podríamos decir que hemos aprendido a amar. Amén.